Hola, soy Ramón Bernadó, estamos aquí en los estudios de Guadalajara Media para grabar una semana más un programa de Guadalajara de Cine, este programa que dedicamos para hablar con entrevistados sobre cine, sobre la pasión que compartimos. Tenemos esta semana a Javier Ramón. Muchas gracias, Javier, por haber venido con nosotros. Gracias a vosotros, Ramón, por haberme invitado. Javier es abogado Sí. Y además eres un gran cinéfilo, ¿verdad? Sí. Tenemos de fondo, antes que nada, antes Sí. de que se nos olvide, a John Wayne en Sí. Centauros del Desierto. ¿Por qué esta película has elegido de entre muchas? ¿Cómo has elegido esta como tu favorita? Decir cuál es mi película favorita, Ramón, es complicadísimo, Sí. ¿no? A la gente que nos gusta el cine, siempre que es una película, es un tema muy recurrente, una pregunta muy recurrente. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es? Y eso es complicadísimo. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, es la típica frase esa: si tuvieras que salvar 10 películas de un incendio, Sí. ¿cuáles salvarías? Yo moriría en el incendio, ¿no? Probablemente pensando cuál salvo. Pero, lógicamente, de entre las grandes obras maestras del cine para mí, es Centauros del Desierto. Es John Ford, que es uno de los más grandes, y concretamente esta película para mí es algo mítico. La historia, todo, probablemente tenga las mejores escenas del cine o de lo que es el cine como arte, ¿no? Porque esto es elevar ya a la categoría de mero entretenimiento a la categoría de arte. Centauros del Desierto. Yo te comprendo perfectamente, Javier, porque yo soy muy fan de John Ford y de todas estas películas del oeste que cubrieron mi infancia, ocuparon mi infancia, y que es curioso porque yo veía las películas, entonces era una época, por lo menos para mí, en la que las películas eran del actor protagonista. Yo veía películas de John Wayne y luego descubrí años después, muchos años después, que era el que estaba detrás de la cámara, el artesano, el director, el maestro, el artista era John Ford, ¿no? Sí. Y aquello me hizo ver un mundo nuevo, ¿no? Sí. O sea que, a mí Centauros del Desierto también es una película que me gusta especialmente porque me gusta mucho lo que cuenta y me gusta mucho lo que deja entrever, porque a mí el cine me apasiona no solo lo que se cuenta, sino lo que te sugiere, ¿no? Lo que te invita a que tú deduzcas, ¿no? Eso es. Y esta peli te da momentos maravillosos. Absolutamente. En los que hay muchas cosas que no se cuentan, que se intuyen, que se entreven, simplemente como esa relación entre los cuñados, por ejemplo. Impresionante, impresionante. Creo que es de las relaciones de amor más bonitas contadas en la historia del cine con menos planos. Es decir, solamente con una imagen, es decir, tú estás viendo que llega ese señor, que llega con ese capote, la forma en la que tiene de doblarle el capote su cuñada en un cuadro con Warbone al lado y que está tomando el café, y solo cómo ve cómo le está doblando el capote a ese personaje que es absolutamente especial de toda la historia del cine, que es el tío Ethan Edwards, el personaje que interpreta a John Wayne en la película, es portentosa. Y creo que eso es el cine. Si a mí alguna vez me preguntan, si te preguntan qué es el cine es ese plano. El cine es la forma en la que la tía Marta dobla el capote del tío Ethan en Centauros del Desierto. Sí, no es se maravilloso. puede, es absolutamente portentosa. Claro, a mí siempre me impresiona mucho porque llega vestido de sudista. Sí, efectivamente. Ethan, y han pasado 2 años desde que acabó la Guerra Civil Americana y siempre te preguntas, bueno, ¿qué ha hecho estos 2 años? ¿No? De pronto llega al hogar familiar, al fin y al cabo, el único referente suyo de hogar es su cuñada, ¿no? Nada más. Sus sobrinas y tal, pero es su único referente. Y dices, bueno, ¿dónde ha estado, dónde ha vagado este hombre? ¿Qué ha hecho? Luego hay un momento en la película en la que están en México y ahí se intuye que ha habido ahí... Sí, porque de hecho él llega a llevar dentro de todo ese material que lleva, ese bagaje que es su historia, que es su vida, aparte de ese capote y ese traje de sudista, como tú muy bien dices, creo recordar que la medalla que le regala a una de sus sobrinas es como una especie de condecoración de Maximiliano, o sea, ha debido estar luchando de México, ha debido estar luchando en esa guerra fronteriza después, de mercenario. Es un personaje impresionante el de Ethan. Luego Ethan es el gran solitario, ¿no? Total. El hombre que no tiene casa y que no quiere tenerla. Ni la va a tener nunca, porque ese plano mítico de la historia del cine con esa puerta que se cierra y él se queda allí fuera, ¿no? O sea, no llega a entrar nunca, entra todo el mundo dentro y él se queda fuera, nunca va a tener. Y de hecho, y estoy de acuerdo totalmente contigo, Ramón, o sea, su único hogar, el hogar, los cimientos de su vida, ¿no? El perfume en el aire, como decía Jung en la película de
del método peligroso, ¿no? Sí. Cuando estaba, ¿te acuerdas? Sí. Michael Fassbender decía, Sí, ella sí, era el sí, perfume sí. en el aire. Pues es la tía Marta, pues que es y es una forma de llegar ahí, de tener el hogar de nuevo que queda totalmente perdido después de la Luego masacre. es muy curioso, claro, el rapto de su sobrina Sí. y tal, y él de pronto se marca una misión. Él necesita, ¿no?, hacer algo, Absolutamente. hacer algo en la vida, tener una misión. Sí. Y eso, que es todo es muy luctuoso, todo Sí. es muy triste, le da a él como un sendero para seguir sobreviviendo, ¿no? Sí, en sí. un mundo en el que nunca va a estar a gusto. Nunca va a ¿no? estar a gusto y de hecho, ¿cómo acaba Ethan? ¿No? Porque yo siempre me lo he preguntado, pues acaba fuera, seguirá vagando por ahí, pero ya no tiene nada. Y efectivamente el sentido de su vida... Luego, el Centauro del Desierto tiene grandes momentos de humor. A mí es que eso era el cine de Ford. O sea, Claro. Ford era capaz de mezclar esos momentos de humor con el drama de lo que te estaba contando. Con la gran historia, ¿no? Claro, que había detrás. A mí, Yo, por ejemplo, cuando ese momento en el que van con el reverendo Sí, sí, y, sí. y van y están los indios a cada lado, que Sí, es un sí. momento ahí de tensión, y de pronto Maravilloso. ves que el reverendo se coge el pañuelo se lo y se ata. hace un nudo para Sí. que no se le caiga el Sí, el sombrero, sombrero es y dice, a maravilloso. mis órdenes salimos todos No, corriendo. Total, y ahí hay una escena previa ahí que está rodada magistralmente, vas viendo cómo les van rodeando los indios por los con dos esa flancos, música con de esa pum, música pum, pum, maravillosa, pum, pum, maravillosa. de tambores. Y le preguntan al personaje, al de la mecedora, al famoso, Sí, que sí, era un actor sí. muy fordiano también. Que, por cierto, ¿sabes que ese personaje está basado en un personaje real? Sí, es cierto. Que existió de verdad. Sí, es cierto, es cierto. Y es muy curioso. Amos, Amos. ¿te acuerdas? Sí, y sí. le pregunta al reverendo, ¿dónde está el río Amos? Y dice, ya estoy bautizado, reverendo, ya estoy bautizado. Es una cosa muy portentosa. Maravillosa, sí. O el del personaje del padre de Vera Miles, que cada vez que manda una de las cartas, Jeffrey Hunter, contando un poco la odisea, pero luego es una película como muy epistolar, Sí, va leyendo sí. Vera Miles las cartas, el padre se pone las gafas y él no las lee. O sea, él se empieza a abrir una Es carta y verdad, él se pone las es gafas. verdad, ¿no? sí. Es un momento brillantísimo, que eso Luego también todo el episodio de cuando el matrimonio con la India Sí, sí, y bueno, tal, que sí, todo es- eso es muy cómico, como- muy machista también, Claro, también. porque era muy de la época, Sí, ¿no? Pero y luego acaba también como muy dramáticamente porque Sí, en una de las cargas, sí, que es sí, un poco aquella matanza del río Guachita del Sí, general Custer y tal, sí, que ellos sí. lo ven y es uno de los que ha sí, muerto. poco que se retrataba en esa película que se llamaba Soldado Azul Sí, de los años Ralph 70. Nelson era el director, estaba Sí. Peter Strauss y Candice Sí, Bergen, sí, sí, qué buena peli esta. Sí, aquella era más... Que de John Ford podíamos hablar mucho, no me importa hablar mucho No, de no, John no, Ford, sí, porque sí, por supuesto. luego, ¿qué otra película de John Ford sería de tus favoritas? Pues Liberty Balance. El hombre que mató a Liberty para Balance. mí es otra película absolutamente mítica. A mí me Siendo encanta mucho. Liberty Balance porque te da, habla de la perspectiva, ¿no? Sí. Del punto de vista, Sí. ¿no? Como una cosa vista desde un punto de vista es Maravilloso. una cosa Sí, sí. y desde otro es otra diferente. Totalmente ¿no? distinta. Y ese es el núcleo de la película. Y a mí Liberty Balance es una película que me apasiona porque representa tres tipos del oeste, ¿no? Sí. El salvaje oeste, Sí, que es representado por Lee Marvin, total. que es el tío bestia, Total. indómito, malvado. Sí, sí. Luego el oeste más civilizado, que tiene un fondo de ética, Sí. de moral, que intenta hacer bien las cosas, aunque no de respetar las leyes Sí. necesariamente, que es el de John Wayne. Sí. Y luego el del legal, el del abogado, Sí. el del que intenta Que hacer es- civilizado un mundo que es absolutamente indómito. Sí, que es el que va a acabar precisamente con el oeste anterior, es Claro. decir, porque es el progreso, es el futuro, es decir, es el sí, que sí. te trae la ley. Es decir, la civilización. la ley antes la impones con un revólver, con Es un Colt, James y ahora la vas a Stewart. imponer. Sí, sí. James Stewart, que es maravilloso. maravilloso, porque quedaba además el papel perfectamente, ¿no? Sí, Es que sí, no lo sí. podía haber De cogido hombre mejor. íntegro, ¿no? James Stewart siempre en el cine Sí. ha sido el hombre íntegro, ¿no? Excepto en otra película fordiana, una película de John Ford, que era de Dos cabalgan juntos. ¿Te acuerdas aquella con Sí, Richard Widmark? sí, sí, sí. Que ahí era peor James Stewart Stewart, que Richard Widmark, pero- que curiosamente siempre había hecho de malo Sí, en el cine. es curioso ahí eso, les sí. cambió Ford los caracteres. Volviendo al hombre que mató a Liberty Balance, siempre me ha impresionado los chuletones que sirven en A esa mí taberna. igual. Es unos chuletones, una
cosa de hecho, una de las escenas impresionante. más míticas de la película Sí, sí. es cuando, que el filete es mío, o sea, Sí. se enfada la primera, y ahí ves el respeto, que es la única persona a la que respeta en el pueblo o en la zona Liberty Sí, Balance, sí, es a John Wayne. es a John Wayne, entonces y se levanta, es que el filete era mío, ¿no? O sea, es que y es una cosa maravillosa y ese final portentoso que dice el periodista, ¿no? Después de que cuenta toda la verdad, porque al final todo el bagaje, por lo que es famoso al final James Stewart, no es por lo que lleva de progreso, de civilización, sino por haber matado a Liberty Balance. Sí, eso es precisamente lo que por lo que él combate, ¿no? Que es lo que Pero- él efectivamente él está combatiendo, pero eso es lo que le provoca que al final acabe siendo gobernador, gane las elecciones, etcétera y tal. Y eso está ahí. Entonces, cuando los periodistas se enteran, que es esa frase mítica, porque él cuenta todo, porque él llega al entierro del personaje de Wayne y encima le ha quitado a la novia, o sea, que es una cosa tremenda, y ha acabado siendo un alcohólico, siendo un tío tan íntegro, por culpa de James Stewart, que es al que él salva la vida con ese acto heroico, que eso es como muy fordiano también. Sí, es muy fordiano. Sí. A mí me encanta porque hay un paralelismo, yo siempre le veo un paralelismo a Casablanca, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. Y entonces fíjate tú que John Wayne en Casablanca Bogart vende su café sí, total. y en El hombre que mató a Liberty Balance, sí. John Wayne quema la casa. Quema la casa, que es la ilusión de su vida. Sí. Y quema la casa. Acaba Fíjate quemando la casa. Como dice, bueno, esto a la tremenda. Y quema las naves un poco también como una corte. Esa frase mítica final de los periodistas, cuando ya saben la verdadera historia de lo que ha pasado, entre la realidad y la leyenda, escribimos la leyenda, ¿no? Claro. O sea, que esa es for absoluto y total, ¿no? Y después incluso de lo que se ha contado, la escena mítica que ya vuelven en el tren, que es ese final, vuelven ya en el tren de vuelta, y aparece uno de los revisores y no sé si pide una escudilla de agua, alguna cosa así, y dice otro, yo haría cualquier cosa por el hombre que mató a Liberty Balance. O sea, que es una cosa tremenda. Liberty Balance. Sí, la leyenda siempre va a ser más poderosa que la realidad. Y luego aquel personaje mítico también del periodista, al que le estaban allí pegando la paliza a Liberty Balance, con Jack Palance, que era otro de los que iban es verdad. Iba allí, yo te estaba hablando de la libertad de prensa, ¿no? La libertad de prensa. Estaban pegando, era un borracho en alcohólico. Es una película, es Ford, fíjate, hablábamos antes, ¿cuáles son tus 10 mejores películas de la historia del cine? Si es que solamente de Ford ya me saldrían 30. Sí, seguro. Pero luego, en El hombre que mató a Liberty Balance, el ferrocarril, que es un elemento... Que también es el elemento de progreso. Que eso es algo que hace, de forma tangencial Eastwood en Sin Perdón. Se va viendo el ferrocarril cada vez que cuando está construyendo la casa Jim Hackman, ¿te acuerdas? Esa casa que era espantosamente construida porque era un muy malísimo arquitecto. Y entonces se veía siempre el tren por allí, etcétera y tal, y es una cosa que siempre le ha dado ese... Y Ford, que también hizo en su momento aquella sobre la Unión Pacífica, El caballo de hierro. ¿Te acuerdas que era muda? Que era una película también muy... Esa es de las primeras... De los primeros largos que él hace. Largos de Ford, porque hizo bastantes cortos previos y tal. Gran director. Yo siempre guardo muy buen recuerdo también del hombre tranquilo, ¿no? Pues una película tremenda, estupenda. Y luego a mí me encanta cómo representa su Irlanda natal como idílica, ¿no? Porque es un mundo idílico donde la convivencia es toda armonía, aunque hay peleas, son peleas bondadosas, ¿no? A mí me encanta, ¿no? El paisaje, ¿no? Bueno, maravilloso. Innisfree, ese pueblo de Innisfree, el pueblo es maravilloso. Maravillosa. Con otra también de las escenas para mí, que la pelea final es portentosa, con ese personaje que también que viene con un background detrás, con un boxeador que se está... Que tuvo un momento ahí hay una escena difícil en su maravillosa vida. con Barry Fitzgerald, que luego era un actor muy fordiano. Michael Flynn se llamaba en la película, en la que, si recuerdas, toda la pelea que tiene con Maureen O'Hara es por si acepta o no acepta la dote, etcétera y tal. Y ella quiere que le pida la dote al hermano, ¿no? Que era Peter McLaglen, para luego va y quemarla, ¿no? Efectivamente. Entonces, es maravilloso eso. La noche de bodas, porque van todos allí, le cantan, le emborrachan, etcétera y tal, está la cama de matrimonio y como él no ha aceptado la dote, ella no le da cuartelillo en esa noche de bodas. Entonces él se enfada y la tira contra la cama y la cama la rompe. Y a la mañana siguiente, cuando van a despertar al novio, Barry Fitzgerald, que ve toda la cama rota, dice, impetuoso, homérico. Homérico, es verdad. Y no ha hecho nada, ese es Ford. Es maravilloso. Luego, fíjate tú,
a mí la pelea está en el campo, ¿no? El césped ese inmenso, que van recorriendo pradera tras pradera. Que van haciendo pausas para tomarse una pinta, para ¿no? Descansar y tal. Eso es todo tan maravilloso, tan bien rodado, tan bonito, tan cine, eso lo ves en pantalla grande y es algo esplendoroso, ¿no? Maravilloso. Yo tuve la suerte, hago una actividad en Azuqueca, que es el taller de cine Azuqueca de Henares, que es un formato muy sencillo. Una semana vemos una película, los jueves, y el jueves siguiente la comentamos. Hacemos una especie de cineforum y tal. Y tuve la suerte de ver Centauros del Desierto en pantalla grande. Yo es una cosa que poca gente puede decir. Claro. Yo he tenido ¿sabes? Yo, aunque llevo ya mucho tiempo aquí en Guadalajara, yo soy madrileño, y en Madrid sí que he tenido la suerte de ver en pantalla grande varias películas, bastantes pelis de Ford, en Filmoteca, etcétera y tal. Y yo he tenido la suerte también de ver hace ya años es que eso es una maravilla, porque estos planos de los que hablábamos antes, sobre todo el ataque ese de los indios, eso es portentoso, sí. Fort Apache también, que es la trilogía de la caballería. Yo sé que La Legión Invencible es la que a nivel general de crítica es la que se lleva la palma, pero yo soy muy Fort Apache, o sea, el personaje de Henry Fonda me encanta, ese general Thursday. Esta de las últimas de Ford, el Gran Combate. El Gran Combate, no me salía el nombre, que es una película pro-indio, ¿no? Total. A pesar de que a John Ford se le tachara de xenófobo, afirmación con la que yo no estoy para de acuerdo, pero es cierto que nada, sí. Para nada, lo que pasa es que él usaba el tópico del western, ¿no? Sí, claro. Y tal, pero, por ejemplo, él, ya sabes que los indios navajos le querían una barbaridad. Natán Inés, me parece que le llamaban, era una cosa... Además, yo creo que fue rodando Centauro del Desierto, un niño de la tribu de los navajos que estaba colaborando en la película cayó enfermo y él hizo venir un aeroplano para trasladarlo a un hospital. Y entonces, claro, aparte de que lo del aeroplano ya era una cosa impactante para los indios, el efecto que surgió pues fue magnífico, porque le consideraba un auténtico héroe a John Ford. Y en el Gran Combate, el Gran Combate es un testamento final de Ford en el sentido de decir... De favor a los indios. Absoluto. Total. Es un periplo absolutamente impresionante. Yo me acuerdo que esta película la vi yo cuando se estrenó, pues yo era niño, no sé exactamente en qué año se estrenaría, pero yo era un niño, y a mí es una película que me impactó de tal manera que no la he olvidado. O sea, la he vuelto a ver más veces, además fantástica, pero no la he olvidado nunca. O sea, la recuerdo de la primera vez que la vi, ¿no? Sí, es una película fantástica. Pero luego yo creo que la última que él dirige es Siete mujeres, aquella con... ¿Te acuerdas? Con... Anne Bancroft era la protagonista. Siete mujeres. Posiblemente sea creo que la última. El Gran Combate creo que es la anterior justo a Siete mujeres. Que también es una peli que también es para tener en cuenta. Es que Ford, es que es muy grande. Lo difícil de Ford es encontrar alguna mala, ¿no? Alguna que digas. Es que no la tiene. Es que no la tiene, porque estamos hablando de estas que pero fíjate, si te vas al Sol brilla sobre Kentucky, que a mí es una película de juez que me cae muy bien, por razones. Y te vas a mirar para atrás, incluso las menos conocidas, o vuelves a ver ahora La patrulla perdida, que era una película tremenda, donde nunca ven al enemigo, aquellos ingleses que estaban en el desierto, o El delator. El Delator, por ejemplo, que gran película también. Ford muy grande. Yo sé que diste me lo han contado, que diste hace unos años una conferencia sobre en el Colegio de Abogados, sobre abogados y cine, ¿no? Sí, así es. ¿De qué hablaste? Cuéntame, ¿qué películas comentaste? Pues mira, realmente fueron dos, ¿no? Pero una fue dedicado a los abogados o a los profesionales del derecho vinculados con el tema del cine, y otra fue más derechos humanos y cine. Y en la de abogados y cine, pues yo citaba lo que eran mis películas favoritas, por así decirlo, vinculados al tema judicial, y entre ellas pues citaba Anatomía de un asesinato de Preminger, que es una película fantástica, Veredicto final de Lumet, que para mí es... También es una película me parece el personaje de Newman. Tiene un tono muy pesimista, absoluto. La de Veredicto final. Y el final es tremendo, es durísimo. Pero yo, pues este tipo de películas, Venceros o Vencidos, que son películas... Bueno, Venceros o Vencidos es una... Aunque es más
vinculado a lo Sí. que ellos procesos de Nuremberg, Sí, pero etcétera y tal. es una gran película Sí. y habla también, reflexiona mucho sobre la justicia, Sí, ¿no? sobre valores. Spencer Tracy, a mí siempre me El impresiona. juez Haywood, para mí es mi juez sí, favorito. es ahí recorriendo esas calles de Nuremberg Sí, en ruinas totalmente absolutas, en ¿no? ruinas. Y reflexionando un poco Sí, sobre lo que es la sí, justicia, de ¿no? hecho, Y el sinsentido de la guerra, ¿no? absoluto, y de hecho la relación que tiene, porque además Venceros o Vencidos trata un hecho que fue real, hubo varios juicios en Nuremberg, esto fue ya de los últimos, cuando de hecho Richard Widmark, que hace de lo que es el fiscal de la parte aliada, tiene una conversación al final poco antes de que salga el veredicto, donde le está diciendo a Tracy que ya no sé, y él se enfada, Widmark se lo está diciendo como por reproche, no hacia él, sino por lo que está marcando ahora la nueva situación política. Es decir, ya no hay que ser tan duros con esto, es que ahora el enemigo lo tenemos en otro lado, ¿no? Entonces, que fue algo como que pareció. Y es cierto que ese juicio, que fue el juicio a los juristas, porque Venceros o Vencidos lo que está tratando es el juicio a los juristas. De hecho, el personaje que interpreta maravillosamente Boone Lancaster, que es Janning, ha sido un jurista al que Tracy incluso ha admirado, etcétera y tal. Y de hecho es el más honrado, honesto dentro de los que están allí y tal, y es el que asume al final su culpa. De hecho, a pesar de esa advertencia de Widmark, Tracy dicta una sentencia condenatoria porque cree que tiene que condenarles, ¿no? Entonces, Lancaster le reconoce ese hecho y le cita a Tracy a que vaya a verle a la cárcel y le regala sus libros que ha escrito sobre la Constitución de Weimar del 19, etcétera y tal, y se los quiere regalar como diciendo, mire, que sepa que me ha condenado, pero creo que usted actúa como un buen juez. Pero el personaje más de Tracy, y él lo asume, es un juez de pueblo, o sea, no es el juez brillante, porque este juicio ya claro, nada, este juicio interesa ya menos, ¿no? Y hay una frase mítica que para mí es la esencia un poco de lo que es el principio de legalidad y lo que es la justicia, ¿no? Como concepto genérico, ¿no? Real. Que es que Lancaster le dice a Tracy, quiero que sepa que yo no sabía que al final iba a haber X millones de muertos, que esto se iba a producir así, o sea, que yo no lo sabía, como es la primera vez que vemos a Lancaster que intenta como exculparse, ¿no? Como asumiendo. Y Tracy dice una frase maravillosa, que es la primera vez que usted condenó a un inocente sabiendo que era culpable, estaba usted matando a 4 millones de personas. Sí. Y esa es la esencia un poco de Vencedores o Vencidos y de la peli de Kramer, que es una película fantástica. Maravillosa, sí. Yo hay una película de jurados más que de juicio que es 12 hombres sin piedad. Total, otra de las que se habló allí, sí. Cine Lumet también, fíjate que hablábamos de Lumet de veredicto final. Que hay un estudio 1. Sí, que es maravilloso. Además salen, es que te lo cuento porque hace no mucho, hace un año y medio, lo pusieron en televisión española a la carta, ¿sabes? Y esa la pusieron, diríamos que ya sabes que van reponiendo estudios unos o programas antiguos, y esa la vi con un placer tremendo porque buenísima. Sale José Bódalo, Sancho Gracia, maravilloso, José María Rodero, que hace el personaje que interpretaba Henry Fonda. Es verdad, el único discrepante, ¿no? Cuando todo el mundo quiere condenar. Claro, y entonces cómo se cuenta, a mí me gusta mucho cómo se cuenta la historia del crimen y del juicio, pero desde el punto de vista de los testigos, o sea, y conocemos profundamente lo que pasó, pero a través de incluso hasta lo puedes hasta visualizar, porque prácticamente lo visualizas cuando cuenta, por ejemplo, esa imagen del tren pasando y cómo lo ve a través del tren y se da cuenta de que es un testigo que usaba gafas. Que es maravilloso. Sí, que esos detalles de estos que son de guión que son, total, le dan una entereza al guión maravillosa. Total, porque luego es una película, y luego la propia puesta en escena de la película, si te das cuenta, es en una época de calor, está el aire acondicionado, que los aparatos que tienen, todos sudan tremendo, y tú ves el personaje de Fonda que interpreta lo que es la encarnación de la justicia, que lleva un traje blanco impoluto durante toda la película, que es algo como... Y nunca se quita la chaqueta. Y nunca se la quita. Ni la corbata. Ni la corbata, o sea, y mantiene eso, o sea, que mantiene el tipo, el tipo total, es otra de las grandes películas de esta... del cine judicial. Del género, por así decirlo. Recientemente, es un género que, fíjate, ha dado mucho para el cine americano, porque también es verdad que el tipo procesal, o por así decirlo, el proceso judicial americano es como más atractivo que el nuestro. O sea, hay pocas películas europeas, incluso, bueno, españolas por no decirlo, pero nuestro derecho procesal está como muy encorsetado. Entonces, no te da como para eso. Y las que pueda haber, que puedan estar más o menos relacionadas,
no son reales o no reflejan la realidad de lo que es un proceso. Ha habido, me recuerdo una serie, quizás la serie que más ha reflejado eso era una serie llamada Turno de Oficio. Turno de ¿Te Oficio, acuerdas la recuerdo, sí. Juan Echanove y Juan Luis Galiardo era... Juan Luis Galiardo, efectivamente. Sí. Turno de Oficio que fue, yo creo que siguiente de Anillos de Oro. Sí, Anillos de Oro también era una serie... También era una serie judicial y luego fue esta que era más judicial. Más judicial. Anillos de Oro era un despacho de Jaime Manolarias y Ana Diosdado, que era la creadora. Diosdado, sí. Y era una serie, era un bufete más que estaba dedicado al tema matrimonial, por eso se llamaban... Y estábamos hablando de los 80, los 80 y tantos. Cada capítulo dedicaba a un divorcio. A un divorcio. Y entonces había casos muy diferentes, ¿no? O sea, y era un tema entonces que era muy novedoso en España. Claro, porque justo la ley es del año 81. La ley y la de Turno de Oficio, yo la recuerdo con mucho agrado también. Sí, era una serie fantástica. Luego se hizo como una segunda parte donde el personaje de Echanove era juez, ya no era... Juez. Es verdad. ¿Te acuerdas? Verdad, pero ya lo tenía, a mí no tenía ni el encanto. Series americanas judiciales, bueno, desde Perry Mason, claro, eso es de mi infancia. Sí. Hay otra serie también que recuerdo yo de mi infancia que era Arresto y Juicio. Sí, también. Que era una serie que duraba cada capítulo hora y media, o sea, como una película. Era como una película. 3/4 de hora de la operación policial, diríamos, para arrestar. Y luego lo que era el desarrollo del juicio. O sea, y era todo muy minucioso. Es que ya te digo, o sea, y les va a dar y seguirá viendo. Yo, de las recientes hay una que me gusta mucho, quizá a la altura de estas, salvando un poco las distancias, que es una de Steven Salian desde hace unos años que se llama Acción Civil. ¿No la has visto con John Travolta y...? ¿Y es una peli o una serie? Es peli. Sí, que es de Acción Salian. Civil. Sí, la de John Travolta y Robert Duvall, que también trabaja James Gandolfini, etcétera y tal, que ahora ha habido una reciente de Mark Ruffalo o algo parecido, un tema de lo típico de vertidos en un pueblo que acaba contaminando a la población y esa película, porque además refleja mucho esa sí que refleja lo que es la realidad de... Esa tiene mucho parecido con lo que había una demanda civil por una intoxicación. Parecía lo de Erin Brockovich, de ese estilo. Parecida, era un estilo, me acuerdo que John Travolta era el protagonista, era, digamos, el héroe, y que termina la película él haciendo de abogado en un garaje. Claro, porque es el típico abogado, es un abogado de daños, de indemnizaciones, de tal, que es el típico negociador, etcétera y tal, y le ve si tiene mucho éxito, gana mucho dinero, y se mete en esto y se acaba implicando de tal manera que acaba arruinándose totalmente. Luego en esa película, que fíjate, no la recordaba, pero hay un momento que me parece impresionante, que es cuando presentan todo lo técnico primero y luego llega el momento del testimonio de lo personal, ¿no? De que las víctimas acudan. Y dicen, no, eso no lo vamos a hacer. Claro, no. Es innecesario. Claro, claro, porque los otros bufetes lo que quieren evitar es que se oiga a la víctima. Entonces, no les vamos a traer aquí para que... Hay una escena fantástica ahí entre Robert Duvall y John Travolta, justo antes de que haya el veredicto. Robert Duvall, además, es un personaje impresionante en la película. Trabaja en un bufete espectacular, ¿no? Que es al que los contratan una de las dos compañías que están, porque al principio se demanda a dos compañías. Robert Duvall defiende, es profesor en Harvard, etcétera, es un tío súper... Y antes justo de entrar al primer veredicto le hace una oferta a John Travolta y le dice, te ofrezco tanto. Y el otro dice, no, porque yo estoy seguro que te van a condenar. Dice, a mí no me van a condenar. Dice, pero ¿qué estás buscando aquí? Y dice el otro, busco la verdad. Dice, la verdad en un tribunal de justicia, le dice, que es algo, una frase como demoledora, ¿no? Y que lamentablemente muchos de los que nos dedicamos a esto sabemos que es muy cierto. ¿Cómo se titulaba esta película? Acción Civil. Acción Civil. Fíjate que el título que has dicho no lo asociaba al hablarme de la película, la he recordado Ramón, de las últimas sobre el tema, para mí de las mejores, o sea, de visión obligatoria para la gente que le guste esto. Acción Civil. Y el director es Steven Salian, el guionista de La lista de Schindler y guionista del Irlandés, que sé que no te gusta mucho y en eso no coincidimos porque he leído tu crítica antes de entrar, pero bueno, eso... Ya sé que lo de mi opinión sobre el Irlandés ha sembrado mucha polémica. Pero yo es que soy muy scorsesiano también. O sea, yo fíjate, yo he dejado de serlo ya. No me digas. Sí, he dejado de serlo. Yo, si analizo, he visto las películas de Scorsese, excepto uno de los nuestros, Casino, que a mí sí que son películas que me convencen mucho. Luego, por ejemplo, incluso la de Infiltrados, por ejemplo,
me parecen un poco coñazo, o sea, le he perdido la gracia. Scorsese es un director maravilloso porque dirige súper bien, sabe montar los planos Sí. como nadie, tiene un virtuosismo en la cámara Portentoso. apabullante, pero yo creo que peca de protagonista, o sea, me explico, tú ves una película de Scorsese y sabes que es de Scorsese porque tiene un estilo Sí. visual en el que él quiere ser el protagonista, no quiere, él quiere tomar, diríamos, ese papel importante dentro de la película y eso le peca porque le resta, diríamos, no es el estilo invisible de Eastwood, de otros, de Ford, por supuesto. Está claro. Él es un director estrella, ¿no? Que quiere demostrarlo. Y eso a mí me agota un poco, me aburre. Y, por ejemplo, yo creo que el irlandés es una película que se podía haber contado en 20 minutos y tarda 3 horas y media en contar. Yo sé que eso es una cosa que, o sea, yo te diría que, o sea, es cierto que la crítica del irlandés en general ha sido muy buena, pero hay gente que coincide contigo y también a nivel de crítica. Yo fíjate... Que conste que hacer una crítica contra el irlandés es un atrevimiento, sí, ¿me explico? Es como caer, es como ser un anatema. Un anatema, total, un blasfemo, total. Entonces yo sé que eso es muy arriesgado porque a mí, amigos míos que también se dedican a esto de la crítica cinematográfica, me han dicho que soy un tonto que no tengo ni idea de cine. Entonces, posiblemente tengan razón. No, en absoluto. O sea que eres muy amable, Javier. No, en absoluto, no. Pero yo no puedo evitar dar mi opinión. De eso se trata. Yo me acuerdo que la estuve viendo con mi mujer. ¿Pero la viste en el cine o la viste en casa? No, en casa. Yo fíjate, es que yo creo que ese es... Yo la vi en el cine, o sea, porque, ¿sabes? Con todo el problema de lo de las exhibiciones. Me pasó igual con Roma, la de Cuarón y tal, o sea, me enteré. Yo Roma tuve la suerte de verla en el cine, en el Festival de San Sebastián. Fíjate. Y a mí me pareció, yo quedé ahí extasiado, me pareció aquello como una obra maestra. Pues, ¿no? Y a mí, yo tanto Roma como el irlandés las he visto en el cine, o sea, me enteré a qué cines, tuve que sacar las entradas con mucho tiempo para sí, porque era complicado. Aquí en Guadalajara pues no nada, llegó. Aquí de hecho ni la pasaron, o sea, y en Madrid solamente 2 o 3, o sea, que una cosa era complicadísima. Entonces, y yo cuando vi el irlandés, que a mí me fascinó en el cine, o sea, y Roma igual, me encanta. Yo sabía que eran películas que luego verlas en casa sí que no iban a pasar cierta factura, porque aparte que tienen un metraje largo, es una película en la que... Pero yo Roma, por ejemplo, la volví a ver en casa y me quedé extasiado. Pero ¿sabes por qué? Porque ya llevabas la idea, creo yo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que eso no significa que a lo mejor hubieras visto el irlandés en el cine y no te hubiera gustado, nunca lo sabré. Nunca lo sabrás, salvo que no creo que la... Entonces, pero, o sea, yo que las dos las he visto en el cine y las he vuelto a ver en casa, etcétera y tal, porque también tengo Netflix, nosotros los que no podemos evitarlo, no... las ves ya de otra manera, pero si de entrada yo creo que son películas que si te enfrentas a ellas viéndolas directamente en casa, con lo que tiene ver una peli en casa, de que te levantas, paras, etcétera y tal, como que te corta poco, de la otra forma como que ya te sumerges ahí, etcétera. Y en el caso concreto porque Roma también es una película que no es para todos los gustos, o sea, no coincidirás conmigo. No es una película... A mí me parece fascinante. Hay mucha sobre todo chicos jóvenes que me han dicho, eso es un truño y tal. Sí, mucha gente. A mí me parece eso y a mí me parece maravilloso, igual que tú, que piensas tú. Entonces, fíjate que además Roma no tiene banda. La banda sonora es la calle, es la calle Roma, ¿no? Que es algo portentoso. O sea, con el irlandés, fíjate que el irlandés tiene una primera parte donde ese Scorsese que tú dices que te puede, o sea, que donde se nota mucho o que parece, no llega al ritmo frenético de Casino o de Uno de los Nuestros o del Lobo de Wall Street, que es por cercanía en el tiempo así de ese ritmo, porque luego hizo Entre Medias Silencio, que era otra cosa. Entonces, Qué gran película, Silencio. A mí me parece una obra maestra. Pues fíjate, a mí me encanta igual. Me parece eso. Y esa tiene un ritmo. El cine en esencia. Total, y te das cuenta que ahí, porque eso que comentas tú de lo del tema de Scorsese, de que y ahí Scorsese en Silencio es poco Scorsese. ¿Te das cuenta? Porque claro, posiblemente me gusta tanto Silencio, porque ya no es Scorsese en estado puro, es un director que quiere hacer una cosa austera, sencilla y contar con sencillez una historia en el que no utiliza esos artificios que a él tanto le gustan. Pero tú fíjate, es que yo, por ejemplo, en el caso a mí me pasa, o sea, por ejemplo, a mí el irlandés, que aparte la historia me gusta mucho, todo el rollo de Hoffa y esa visión de Estados Unidos que la hace como nadie para mí. Entonces, la parte que más me gusta, gustándome mucho toda la película, es precisamente la última hora,
que la última hora del irlandés es la menos scorsesiana de cine de gángster que haya podido rodar Scorsese. Claro, a mí también. La última hora es la que más me gusta. La que más me gusta, además yo creo que es en la que Scorsese es menos Scorsese. O sea, pues yo creo que ya se ha cansado de ser tanto yo creo protagonista porque quita ¿sabes? La música que es constante y tal, no aparece ya música en esa última, ya aquello cambia totalmente. Hay una película anterior, que a mí es que me gusta mucho, reconozco, es una cosa que tengo mucha pasión por él, que también que cambia también un poco el registro cuando después de rodar uno de los nuestros, que fue, la crítica la hablaba mucho y tal, pero como que había una parte de este hombre no solo va a saber hacer este tipo de películas en un momento. Después hace La Edad de la Inocencia, me parece una película fantástica. A mí también me gusta. Parece buenísima. Aunque La Edad de la Inocencia le sobra la voz en off. ¿Tú crees? Toda. Yo creo que Scorsese es un recurso que utiliza mucho. A mí, la voz en off, yo la detesto. Pero La Edad de la Inocencia, que tiene una voz en off prácticamente constante, es una voz en off innecesaria. Porque la película... No, porque te lo está contando sin necesidad de que haya voz en off. No hace falta que encima le añada una voz en off. Pero Scorsese peca siempre con la voz en off, porque es un recurso que a él le gusta, que yo creo que al público le gusta, porque el público le gusta mucho que le den machacadas las cosas, pero no hace falta, o sea, si él la edad de la inocencia la cuenta en la película, no hace falta que ponga nada, ni un minuto, ni un segundo de voz en off, ya la cuenta, yo creo que le sobra. También le sobra a uno de los nuestros que utiliza tan mucho ese recurso, también le sobra, pero si ya te la está contando. Claro, lo que pasa que, bueno, él tiene esa forma así, y además es una forma de hacer como... de llegar a una complicidad entre el espectador y el que te lo está contando. Sí, yo comprendo. ¿Sabes? Y eso al espectador le suele gustar. Porque o el que eso lo hace también mucho, que te paren, te hablen a la cámara, que te estén... a mí en cambio me gusta no que no te lo cuenten, que tú lo veas y deduzcas, o incluso que te sea un poco críptico lo que ves. Por ejemplo, en eso Coppola en El Padrino es maravilloso, porque Coppola no mete ni un segundo de voz en off y tienes que ir ahí indagando o relacionando personajes, ¿no? Porque además lo bueno del Padrino es que tú ves, sobre todo las dos primeras, la tercera va un poco aparte, y ves los personajes que se repiten, que tienen sin diálogo a veces, pero que vuelven a salir y los vas descubriendo en una, en la otra, y vuelves a verlos y descubres momentos nuevos. Bueno, Javier, ha sido un placer de verdad haber hablado contigo. Nos hemos pasado de tiempo, nos van a echar una bronca ahí. Don Javier, que está ahí detrás de la cámara, dice que ya que cortemos, bueno, lleva haciendo señales un rato. Ha sido un placer, de verdad. Es un placer hablar de cine con un sabio como tú. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado y encantado. De verdad, un placer. Un rato muy agradable. Y muchas gracias a ustedes por la atención que nos han prestado. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchos besos y muchas gracias.